Vamos a, voy a cambiar de micrófono. A ver si ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces, bien hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener la lectura bíblica en esta tarde. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 13. El libro de Hechos. Antes de que lo terminen de buscar, antes que nada, pues quiero darle gracias a Dios por que Él permite que un indigno, que no soy merecedor de poder predicar la palabra de Dios, pero por su gracia y su misericordia es que Él nos da esa oportunidad. Que todo viene de Dios. Y también por aparte de que venga de Dios, aparte es por el pastor que nos permite poder entrenarnos, que sabemos que es para la gloria de Dios. Entonces, algo que no quería dejar que fuese así de la nada, sino pues gracias a Dios y gracias al pastor porque nos permite a cada uno a poder empezar a predicar la palabra de Dios. Bien, ¿está en el libro de Hechos? Vamos a leer el verso 46 al 48. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, venir y escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta tarde. Te pido, Señor, que tú me uses, Señor. No permitas, Señor, que lo que yo hable, Señor, que no venga de ti, sino que todo venga de acuerdo a lo que tú quieres que se hable, Señor. Y te pedimos, Señor, por cada uno y que pueda estar atento a tu palabra. Te doy las gracias, Señor, y te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Bien, el tema que vamos a tomar en esta tarde es, recuerden que es parte de las tareas que hemos tenido en el colegio y siempre se nos ha pedido hablar del libro de Hechos, que hay otras predicaciones, pero en esta tarde el tema es en cuanto a salvación. Yo creo que si no les quedó claro en cuanto desde la escuela dominical se nos vino hablando de esto en esta mañana. Y en esta tarde queremos
a poner la mente. Y si hablamos de salvación, en esta tarde podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué estoy aquí? Eso es una pregunta. El tema es salvación, pero nos deberíamos de preguntar a cada uno: ¿por qué estoy aquí? ¿Será que es solo por venir a estar en la iglesia, o solo es por congregarnos, o porque alguien alguien le dijo que tienes que estar en la iglesia, tienes que ir a congregarte? Hay una razón por la cual estamos aquí en esta tarde, y vemos que espero que todos hayan comprendido la palabra salvación, y espero que todos los que estemos aquí somos salvos. Y si no es así, que esta tarde no se vaya sin estar seguro de su salvación. Y por eso viene la pregunta: ¿por qué estoy aquí? Y vamos a leer un pasaje. Entonces vamos a ver, creo que entre más atentos vamos a estar, creo que más rápido terminamos. Son 4 puntos y son pequeños. La primera es la importancia de predicar el Evangelio. Ese es el primer punto. Entonces, la importancia de predicar el Evangelio, y vamos a ver a través de la Biblia, y yo creo que hasta muchos ya lo tienen de memoria. Vamos a ir a Mateo. Ya cuando vemos de Mateo ya dicen: no, ya sé el versículo. Mateo 28, 18 al 20. Espero que comprueben con la Biblia. ¿Ya lo tienen? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es algo que vemos en cuanto a la importancia de predicar. Y en el pasaje que hemos leído de nuestra base, vamos a encontrar, se los voy a adelantar para que tengan una idea. La primera que vamos a poder ver es la importancia de predicar, la importancia de hablar, la importancia de la verdad y el resultado de la verdad. Es lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces, ahorita estamos viendo, dice, la importancia de predicar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo comanda que se vaya y se predique. Y en esta tarde vamos a ver ejemplos. Porque si decimos, predicar, y como vemos que ¿de qué tenemos que predicar? Entonces vimos que el primer punto es predicar, la importancia de predicar el Evangelio. Y vamos ahí a regresar al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos 2. Hechos 2. Y vamos a leer del 32 hasta el 45. ¿Ya lo tienen? Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado
esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vemos, y dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces vemos que aquí es la importancia de predicar el Evangelio. Y aquí vemos algo que podemos ver aquí. Dice, primero pudieron ver, dice que a este Jesús resucitó Dios, de los cuales, dice, nosotros somos testigos. Y eso es algo que nosotros debemos de empezar, que se pueda empezar a ver en nosotros. Ser unos testigos. Y bueno, ellos, los apóstoles, aquí estaban afirmando, y vimos que nuestro Señor Jesucristo ya había sido crucificado, Él ya había resucitado. Y entonces ellos lo que estaban haciendo estaban afirmando una verdad. Y aquí vemos estaban asegurando una seguridad. Y porque en el 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, dice, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y este es algo que antes de venir a Cristo, si le hicieran una pregunta a cada persona, dice, si le hubiesen dicho a cada uno: ¿tú crucificaste a Cristo? ¿Cuál sería? La primera respuesta de nosotros es: no. Dice, y ¿sabe qué? Yo lo he escuchado también de personas, y dice: no. ¿Y por qué tú no? No, dice, yo apenas tengo 30 años, apenas tengo 40 años y tú me estás hablando. Y si nos vamos con el tiempo, es mucha diferencia. Pero ya nosotros sabemos de que por qué razón nosotros crucificamos a nuestro Señor Jesucristo: por nuestros pecados. Y entonces vemos aquí la importancia de predicar el Evangelio. Y aquí vemos, esto es la vida de los apóstoles. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a predicar. Y vemos que dice, y al oír esto se compungieron. Cuando la pregunta viene: ¿tú crucificaste a Cristo? Entonces dice: oh. Y viene la pregunta: ¿yo? Entonces ahí entra el temor. Y el temor es de que, ¿qué puedo yo hacer? Imagínense, si lo vemos en la vida real, que alguien
Bueno, este es un pequeño ejemplo. Si alguien dijera, imagínense que vamos caminando y de repente nosotros nos encontramos a un muerto. Está botado y vemos que ya está muerto. Imagínense que le dijeran a uno que está ahí y alguien se dijera, no, tú lo mataste. Primeramente vamos a decir, no, pues es que yo no. Pero imagínense si con una pregunta que le hicieran, tú lo mataste. Lo primero que pensaran, y si nos llegan a comprobar que sí fuimos, ¿qué pasaría? Y muchos de nosotros hemos visto la cárcel y ni Dios lo permitiera que podíamos estar ahí por un largo tiempo, pero la cárcel no es nada fácil. Imagínense la culpa de una persona que está muerta. Si nosotros lo pensamos así, que nos llegaran a comprobar que somos los culpables de matar a una persona, pasaríamos el resto de nuestra vida en la cárcel. Allá con los que han estado, dice, con ese frío que es congelador, con no teniendo toda la libertad que tenemos acá afuera. ¿Saben que estas personas, cuando los apóstoles empezaron a predicar, eso fue lo que sintieron? Culpables, dijeron, no, sí. Y por eso es de que ellos entran diciendo, dice, al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Por eso vemos que la vida de los apóstoles aquí en este pasaje, la importancia de predicar. Y vemos que dice, y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y esa es la pregunta que nosotros se nos vendría. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para comprobar yo que yo no fui? Y ahí viene la importancia. Entonces vemos aquí que dice, y ahí vemos Pedro, y vemos que ¿quién era Pedro? Pedro era un apóstol. Y ahí vemos que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí vamos a notar nosotros algo interesante para cada uno. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, por cuanto al Señor nuestro Dios llamare. En esta mañana pudimos ver para qué somos llamados, para qué fuimos llamados, para servir. Y los que estuvieron en la escuela dominical, yo creo que pueden empezar a refrescar para qué fuimos llamados. Y es la misma pregunta, ¿para qué estoy yo aquí? Hay una razón por la cual estamos acá. Y siempre hemos escuchado, no es para calentar las bancas, que las bancas hasta ya no necesitan calentarlas porque muchas tienen alfombra. Pero esa es la razón que nosotros vemos, y vemos que es la importancia de predicar. Y aquí podemos ver, nosotros dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si hemos escuchado la voz del Señor cuando el día que Él nos llamó a salvación, entonces debemos de recordar, hay un propósito. Y el propósito que podemos ver es predicar el Evangelio. Y bueno, esto es lo que podemos ver ahí. Y dice, y con otras muchas palabras, dice,
testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? De esta perversa generación. No solo dice, y muchos dicen, no, todo está bien afuera. No. Y si podemos buscar la palabra perversa, es algo que está haciendo lo malo. El mundo está, como dicen, de mal en peor. Y es una de las importancias que podemos ver de predicar el Evangelio. Dice, para que sean salvos de esta perversa generación. Ese es uno de los puntos que podemos ver. Y aquí nos da, dice, el ejemplo que estamos viendo aquí es de los primeros discípulos. Pero algo que nos vamos a notar nosotros, bueno, al transcurso que vamos avanzando, vamos a empezar notando. No sé si alguien se ha empezado a notar cuál es la importancia de por qué. Y solo les quiero hacer recordar que en el verso 38, en la parte final, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo que nosotros no lo teníamos. El Espíritu Santo. Y por eso es de que al final podemos nosotros recordar, ¿será que tenemos al Espíritu Santo? ¿Saben por qué el Espíritu Santo dice que Él habla? Él habla y dice, si todos los que estamos aquí alguna vez lo han sentido, el Espíritu Santo dice, habla. Si hay algo dentro de la persona que dice, habla. Háblale a la persona. Ve. Es que es el Espíritu Santo. Si alguien no siente eso es porque más seguro que se haga un examen. El Espíritu Santo dice que hace recordar las cosas. Y vemos, y esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero solo para que tomen en cuenta que dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para cada uno de nosotros, en cuanto hemos recibido al Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. Y desde en ese momento empieza a trabajar en nosotros. De otra forma, no va a suceder nada. Si no hay nada dentro de cada uno que le hable, es porque es tiempo que se haga una pregunta. Pero de lo contrario, podemos ver, este es un ejemplo de la importancia de predicar. Vemos que, y estamos viendo que es el apóstol Pedro, pero no solo es él, sino dice a todos los apóstoles. Y vemos que dice, en cuanto a ellos, que dice, vamos a leer el 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí vemos un claro ejemplo, la importancia, dice, de predicar el Evangelio. Hay un resultado. Y aquí vemos que dice de 3,000 personas. Y ahí vemos el resto del pasaje. Y algo importante que también podemos notar en el verso 43, dice, y sobrevino temor. Y muchos dicen, pues si es un temor, es un miedo. Pero el temor es a obedecerle al Señor. Si el Señor dice, ve y predica,
¿Qué tiene que hacer? Obedecer. Y vimos el claro ejemplo en esta mañana. Si nos preguntáramos a cada uno de los que estamos acá, hubo alguien que le habló. No vino nomás así que de repente apareció. No, hubo alguien que le habló. Y saben que aquí vemos que a través de la palabra de Dios dice que es Pedro. Y vemos aquí alguien que ocupó el lugar de Pedro y les habló. Y lo primero, ser salvos de esta perversa generación. Todos pudimos reconocer que no podíamos salvarnos por sí solos. Y esperemos que eso no sea el deseo de algunos. No es que yo lo que puedo hacer. No se puede hacer nada más que si no es a través de Jesucristo. Por eso es que vemos aquí que dice que ellos estaban predicando. Y bueno, vemos es un claro ejemplo y no hay dudas. Si el apóstol Pedro lo hizo, cada uno de nosotros lo puede hacer. Y vemos que en la primera predicación que ellos tuvieron, dice que ¿cuántos fueron? 3,000 personas. ¿No será que es el mismo propósito de Dios que quiere para cada uno de nosotros? Y nos podemos decir, no, pues si es que no podemos ni decir el mensaje que hemos recibido. Y es algo que podemos ver. Y esto es un claro ejemplo en cuanto a predicar. Y ya, bueno, ahí vimos que se estaba predicando a Cristo. Y el siguiente punto es la importancia de hablar el Evangelio. Y muchas veces, ¿cómo podemos decir? Sí, de hablar. Sí, podemos hablar. Podemos hablar de deportes, podemos hablar, muchos dicen hasta de chistes, podemos hablar de muchas cosas. Pero aquí estamos viendo la importancia de hablar el Evangelio. No, y muchos podrían decir, no, así, sí yo puedo. Y ahorita vamos a pasar a ver, y vamos a estar aquí mismo en el libro de Hechos, y vamos a ir a Hechos 1, Hechos 8:1. Y vimos los ejemplos en cuanto a la importancia de predicar, y vimos al apóstol, no solo ahí se pone el nombre de Pedro, pero ahí vemos también que estaban todos los apóstoles. Y aquí ahora en el capítulo 8 vamos a pasar, dice la importancia de hablar el Evangelio. Entonces vamos a ver cómo empieza el hablar. Y si vemos aquí, dice en Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, dice, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y aquí vemos el nombre de Saulo. En el 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando, dice, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Y aquí lo que estamos viendo es a Saulo. ¿Qué era lo que hacía Saulo? Después de que dice que y vemos anteriormente que pudimos ver que los apóstoles predicaban y el primer discurso que ellos pudieron dar, 3,000 personas fueron salvas. Pero dice que fueron esparcidas y cada quien agarró para su rumbo. Pero no, como ya me separé de los otros, no, pues cada quien se va por su camino. Que era lo que iban haciendo. Y vemos, y seguían predicando. Pero aquí vemos al nombre de Saulo. ¿Qué era lo que hacía? Dice, asolaba la iglesia, dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y ahora sí podemos ver qué es lo que está haciendo Satanás. Satanás está llevando a todo el que pueda. Él no se quiere ir solo. Él se está llevando a los que pueda. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dice, hablar. Y a veces es algo interesante que en cuanto uno está compartiendo la palabra, a mí me ha tocado ver personas que les he podido hablar del Evangelio y después de escuchar ya no están. Y a veces dentro de uno, no sé si a todos les pasa, pero no pude escuchar que ellos hayan tomado una decisión de recibir a Cristo. Qué gran gozo sería de que recibió a Cristo y bueno, hay una esperanza, dice, para los que reciben a Cristo, van al cielo. Pero personas que he podido hablar con ellos y que no he escuchado una sola respuesta de que estén seguros que el día que mueran van al cielo. La pregunta es, ¿en dónde están? Y alguien me preguntó, bueno, los que supieron que sucedió conmigo hace 2 o 3 meses. Y dice, ¿y qué hubiese pasado si ya no existieras? Estuviera en mejor vida. Pero el Señor no quiso. Y la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es de que se predique el Evangelio. Y así va a suceder. Y con todos. Y aquí vemos que Satanás quiere llevarse. Y aquí vemos a Saulo, dice que él, ¿por quién era guiado? Por Satanás. Estaba buscando, dice, y asolaba a la iglesia. Y vamos a poder notar cómo empieza la vida de Pablo. Y aquí vemos que aquí no era buena. Como nosotros en el tiempo atrás, antes de venir a Cristo, no pensábamos en que hablarle a una persona de Cristo era bueno. Y muchos pensaban, pues ese es hablar nomás de alguien que alguien dice que está en un libro. Pero ahora ojalá el Señor nos haya hecho entender cuál es la verdadera importancia. Que la persona se salve de esta perversa generación. Y eso es lo que podemos ver, que lo que estaba sucediendo con Saulo. Y si vemos, vamos a seguir leyendo, dice, pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y si estaban anunciando, ¿qué estaban haciendo? Estaban hablando. No nomás pasaban y no le hablaban, no, dice, anunciaban. Y muchas de las veces anunciar es, si el que no pueda entender qué es anunciar, anunciar es hablar. Y entonces vemos
Aquí que dice, pero que los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Y estamos viendo ya vimos que Pedro es un ejemplo, el primero, y vemos a Saulo. Saulo dice que perseguía a la iglesia. Y vamos a entrar viendo en el verso 5, en Hechos 8:5, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Qué dice? Les predicaba, no cualquier cosa, les predicaba a Cristo. ¿Será que ese es lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Esto es lo que debemos estar haciendo, predicar a Cristo. Y vemos los claros ejemplos que aquí no hay excusas. Dice les predicaba a Cristo. Y si seguimos, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, ¿habrá gran gozo en los que estamos acá en esta tarde? ¿Qué es lo que sucedía con Felipe? Dice, y la gente dice que estaba atentamente poniéndole los oídos. Por eso es de que vemos que la importancia de que vemos que cada vez que se predique la palabra de Dios, venimos a escuchar, queremos escuchar a Dios. No queremos esperar el mensaje, la llamada. No, Dios es más importante. Y aquí vemos, dice, cómo es que estaba sucediendo en cuanto a lo que hacía Felipe. Y vemos que ya vimos a Pedro. Todavía no hemos entrado en cuanto a Pablo, pero hemos visto a Felipe. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Dice que estaban atentamente, y dice que ellos, dice, porque de muchos los que tenían espíritus inmundos. Y ese es, si nosotros nos hacemos un examen, cada uno de nosotros tenía espíritus inmundos. No eran los espíritus, no era el espíritu de Dios. No era hacer el bien, y para muchos era hacer el mal. Principalmente a este hombre que lo están viendo. Pero por la gracia y la misericordia del Señor es que nos ha alcanzado, y no solo quiere alcanzar a uno, sino quiere alcanzar a otros. Y ven la importancia de hablar el Evangelio. Hablar el Evangelio. Ahora vemos, vamos a seguir leyendo, y vamos a seguir leyendo un poco más adelante, y nos vamos a encontrar que lo que Saulo hacía, y nos vamos a encontrar con alguien más. Vamos a leer el 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los que, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
este es el gran poder de Dios. Debemos de estar seguros en qué estamos escuchando. Ven que dice que la gente escuchaba atentamente a Felipe, las maravillas que Dios hacía. Y aquí vemos a Simón, ¿qué hacía? La gente estaba y los estaba escuchando. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos a veces estamos escuchando voz, pero no la de Dios. Y es algo y mucha gente dice, está atento, pero tiene que examinar si está escuchando la voz de Dios o lo que Dios le quiere hablar. Y vamos a seguir, dice, en el 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado poco de tiempo, dice, mucho tiempo. Vemos la importancia de que predicar. Debemos estar seguros a quién predicamos o qué estamos predicando. Porque como vemos que es la importancia de hablar el Evangelio, necesitamos qué vamos a hablar. Y vamos a seguir leyendo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sabe qué sucede con Simón? También creyó, y no solo creyó, dice, se bautizó. Y ahí viene la pregunta para nosotros. Ojalá y no sea eso, que se ha bautizado o que ha creído y se ha bautizado, que no esté engañado. Y por eso vemos que la importancia de estar seguro. Y ahí vemos, dice que creyó él mismo, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, dice, y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vemos que como vemos a Pedro, a Felipe, y vemos aquí, se van agregando, se van encontrando, y vemos cómo por eso es de que vemos el claro ejemplo. Entonces vemos a Pedro y a Juan, dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y siempre vemos que al principio vimos la importancia del Espíritu Santo. Que recibiesen el Espíritu Santo. Y si vemos, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció
dinero. Y ahí viene la pregunta. ¿Ha recibido el Espíritu Santo o quiere ofrecer? ¿Quiere hacer lo que pueda? ¿Quiere pagar dice, no, es que yo tengo mucho dinero, yo puedo pagar? No se puede comprar. El Espíritu Santo no se puede comprar. Y ahí vemos, en cuanto a ellos, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y ahí viene un apóstol, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. ¿Qué le dice? Arrepiéntete, pues de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos, dice, anunciaron el Evangelio. Aquí vienen vamos a empezar a ver las dos preguntas. ¿Verdaderamente tengo el Espíritu Santo o lo quiero comprar? Pero la verdad, dice, el hablar del Evangelio viene con el ejemplo o el testimonio de ellos. Aunque este Simón quiso tener lo mismo, pero este solo dice que es el don de Dios. El Espíritu Santo se obtiene para cada uno, es cuando recibe a Cristo, en ese momento recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se compra. Y es la importancia de hablar el Evangelio. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles aquí? Hablando, anunciando, predicando. Y si recordamos qué fue lo que hizo Pedro cuando ellos empezaron a predicar, el resultado es que muchos sean salvos. ¿Cuántos fueron salvos? 3,000 personas. Y vamos a ver, vamos a seguir viendo, y esto es solo para que pudieran notar en cuanto a los apóstoles. Y aún aquí todavía vemos que lo que vamos a llegar a ver es a Pablo, y aquí vemos a Saulo. Saulo todavía asolando la iglesia, matándolos, y vamos a empezar a ver que ahí no está el Espíritu de Dios. No está ahí en Saulo. Y vamos a ir más adelante. Vamos a pasar al capítulo 9. Y nos quedamos en que Saulo dice que se llevaba a la gente, los arrastraba, los metía en la cárcel, y sabemos que al final de ellos era matarlos. Y vamos a seguir viendo de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas
y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y vemos aquí que Saulo dice que pidió cartas, pidió permiso para poder entrar en los lugares donde estaban predicando la palabra de Dios, donde habían discípulos. Él pidió, dice, cartas, pidió permiso para poder entrar a esos lugares. Y ya vemos que dice que ese era el plan de él, seguir matando a los discípulos. Pero vemos que en el 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra, dice, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. ¿Saben que es algo interesante de Saulo? Que él dice que, no, sé que yo voy a ir a asolar todo lo que encuentre. Ya tengo el permiso, yo voy. ¿Sabe que el plan de Dios no era eso? Que dice que, ahí vemos que dice que le cayó un resplandor. No solo cayó a tierra. Y ya no, pues si yo caigo yo me levanto. Sí se levanta, pero ¿cómo se levantó? Dice ciego, sin ver a nadie. Y es algo importante que nosotros podemos notar aquí. Y llega al lugar. No se queda a medias. Llega al lugar, pero ¿cómo llega? Ciego. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Él llega al lugar, pero no ve a nadie. Imagínense cómo después de él, no, yo puedo, yo voy a hacer y esto, y después de él no ver a nadie. ¿Y sabe que para nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos ciegos? Ciegos espiritualmente. Entonces vemos aquí, en cuanto a la palabra de Dios, a Saulo. Y vamos a seguir leyendo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Para nosotros, en cuanto a la importancia de hablar el evangelio, Dios nos dice, ve y habla. Y ahí, si ven cómo empezamos, que si el Espíritu Santo le dice, ve y habla. ¿Qué sucede aquí? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
Ve los ejemplos que hemos podido ver a través de la palabra de Dios. Ananías dice, le responde: heme aquí, Señor. ¿No sería la respuesta para nosotros de los que estamos aquí? Heme aquí, Señor. Ve y háblale, ve y predícale. Dale un folleto. Créemelo, yo estoy falto en eso. ¿Cómo se siente cuando uno no le puede compartir a alguien? Pero ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo le dice: ve. Vemos que Ananías dice: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Saben que después de Pablo, bueno, aquí es Saulo, dice que él estaba ciego? ¿Qué se puso a hacer? Orar. Y sabe que la oración de él no era cualquier oración para que el Señor le escuchase, porque dice que el Señor solo escucha a sus hijos. Entonces vemos aquí, y dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, dice, para que recobre la vista. Y vemos que la pregunta vemos que aquí Saulo dice que estaba haciendo, estaba orando, y dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderle, y todos los que le invocan tu nombre. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros? Aún Ananías, siendo un discípulo, el Espíritu Santo le dice: ve. Oh, sí, Señor. Y ese es el llamado que para cada uno es. El Señor dice: ve. Oh, sí, sí voy. ¿Y qué es lo que Él dice? No, yo sé a quién me estás mandando. No, yo llego allá y lo primero que va a hacer es. Él sabía qué estaba haciendo. ¿No será que para muchos es lo mismo, el temor? Vemos el 15, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos qué tan importante es saber si el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, no hay forma de poder negarle. Y aquí vemos la importancia de hablar.
¿Qué estaban haciendo estos primeros discípulos? Hablando de Cristo. Y vemos que siempre es a través del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede al instante? Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y aquí viene lo que para muchos cuando reciben a Cristo, dicen, no, ¿te vas a bautizar? No, después. Aquí vemos un claro ejemplo en Saulo. Bueno, siempre le pongo porque ya al final vamos a ver que es Pablo. Y aquí vemos que es Saulo. ¿Y qué es lo que sucedía con él? Dice, y eso es lo que sucede con nosotros. Si nosotros entendemos bien, en cuanto recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos damos cuenta a través de la palabra de Dios de que inmediatamente debemos ser bautizados. Eso es lo que sucedió con Saulo. Dice, y levantándose fue bautizado. Y algo importante que podemos ver con él, son ejemplos claros. Por eso es de que al final no va a haber duda para nosotros. Y vamos a leer el 19, dice, y habiendo tomado aliento. ¿Por qué estaba tomando aliento? Porque tenía 3 días de no comer ni beber. Imagínense si nosotros solo porque nos dicen no hay comida hoy, ya estamos muriéndonos. Pero él dice 3 días que no comió ni bebió. Él estaba agotado. Entonces dice, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es la importancia de que cada vez que venimos a la iglesia, venimos a aprender. No venimos solo a sentarnos. Venimos a aprender. Y eso es lo que sucedió con Saulo. Dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. ¿Se han preguntado ustedes por qué estuvo algunos días allí? Porque él no sabía. ¿Saben qué era lo que sabía? Hacer lo malo, matar. Eso sí, si le decían llévate esto, él sabía, ni le preguntaba a nadie, él sabía lo que hacía. Pero él ahí dice que estuvo con los discípulos que estaban allí en Damasco. Él estuvo aprendiendo, le estuvieron enseñando. Imagino que Saulo estaba atento, escuchando, y pudo entender. Pero ¿saben por qué antes no lo pudo entender? Porque no tenía el Espíritu Santo. Y en ese momento sí, él pudo entender todo lo que le pudieron enseñar, y entendió que lo que estaba haciendo no era bueno. Dios no se equivoca. Para cada uno de nosotros aquí, Dios no se ha equivocado. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y vamos a seguir viendo el ejemplo de Saulo. Después de que él está unos días, dice, y enseguida predicaba a Cristo. Dice, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que lo invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Algo importante que sucede con Saulo. Por eso es de que para nosotros el ir y predicar, o sea, anunciar, hablar la palabra de Dios, si el Espíritu Santo pasa a morar en ese mismo instante, al siguiente día tendría deseo de ir a anunciarle a alguien: mira cuántas cosas ha hecho el Señor conmigo, ¿de dónde me sacó el Señor? Ese era un deseo, porque el Espíritu Santo le estaba hablando. Ve y habla. El ejemplo claro que vemos aquí de Saulo, que dice que en los días que él estuvo, predicaba. No, él no esperó, después es que no sé mucho, y no, dice enseguida, y predicaba a Cristo. Entonces vemos que a predicar, hablar la palabra de Dios. Y vamos a seguir más adelante, vamos a ir al capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 y el verso 19. Si ya lo tienen, Hechos 11, 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos que ¿qué es lo que sucedía? Aún en la persecución ellos seguían predicando. No era porque si eran perseguidos era para que dijeran: no, pues ya, si nos van a seguir persiguiendo, no lo podemos hacer. No, ellos dice que seguían predicando. Y dice: y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y ahí encontramos los ejemplos. Ya encontramos a Bernabé. Seguimos encontrando ejemplos a través de la Biblia de lo que seguían predicando. Y dice, en el 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno, siempre vamos notando, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice: del Espíritu Santo y de fe. Y vamos a seguir leyendo. Dice: y gran multitud fue agregada al Señor.
25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y se añadieron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí vemos la importancia que ahí empieza, que por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque predicaban a Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Ellos no solo no predicaban otras cosas, sino predicaban a Cristo. Y es algo importante que podemos ver aquí en cuanto a la palabra del Señor, y podemos ver la importancia de predicar, la importancia de hablar, no hablar otra cosa sino más que hablar de Cristo, predicar de Cristo. Y vamos a seguir viendo. Vamos a pasar al capítulo 13. Yo creo que ya el capítulo 13 del principio lo vamos hasta yo creo que ya de memoria ya lo tienen, porque pues esta mañana pudimos aprender algo del principio. Dice: había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Antioquía. Y recuérdense dónde primera vez se les llamó cristianos. Dice que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ya vemos claramente Bernabé y Saulo. Y aquí vemos a otros nombres. Bueno, si nos pudiéramos seguir buscando, llevaríamos más tiempo, pero estamos viendo ejemplos claros en cuanto a qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y aquí vemos que vamos a seguir leyendo. Vamos a ver dice en el 4: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y es algo interesante que podemos ver, que cuando salimos, eso se ve cuando salimos a evangelizar. Si alguien dice: yo no puedo, en un trabajo le dicen: o trabajas de operador o trabajas para ayudante. ¿No ven la importancia de que el que opera la máquina, él sabe, y el que es ayudante muchas de las veces va primero a ver? Y es lo que sucede con cada uno. Bueno, si dice: yo no puedo, bueno, pues aunque sea de ayudante. Y eso es lo que vemos a través de la palabra de Dios. Y dice: y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado
dice Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio. Dice Sergio, Saulo, dice varón prudente dice llamando a Bernabé y a Saulo, dice deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y vemos, dice entonces Saulo, que también dice es Pablo, y siempre, no sé si cuando muy empezamos siempre lo estaba confundiendo, porque pues ya de tanto que uno empieza a leer y se confunde, pero primero vemos que era Saulo y aquí ya vemos que era Pablo. Y siempre notamos, dice, lleno del Espíritu Santo. Fijando en los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahí vemos que siempre hay alguien que se opone. ¿Quién se está oponiendo aquí? Que es el diablo. El diablo no quiere que nosotros vayamos a predicar. Él siempre pone excusas. No, tú no puedes. No, y eso te van a hacer algo. No sé si se recuerdan, siempre lo he repetido, pero la primera vez que a mí me tocó ir a evangelizar, no sé si no recuerdo si fue la primera o la segunda vez, dije, no, yo no voy, ya no voy. Porque si así lo tratan a uno, no. Pero el Espíritu Santo empieza a trabajar. Si a mí me hicieron no solo eso, sino fui crucificado, fui hasta la muerte, ¿qué esperamos nosotros? Y es algo que podemos notar en cuanto a la palabra de Dios. Y seguimos viendo, dice en el 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y eso es lo que podemos nosotros, que la gente puede empezar a ver de nosotros afuera. Un ejemplo, alguien que está siguiendo a Cristo, que está predicando a Cristo. La importancia de hablar el Evangelio. Y ahí podemos ver, entonces, llegando a nuestro pasaje que leímos, podemos entender cuando dice en el verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, dice, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y ahí vemos que podemos ver la importancia de predicar, la importancia de hablar. Y aquí vemos el ejemplo que ya pudimos ver atrás en cuanto a los discípulos. Y aquí estamos viendo a Pablo y Bernabé hablando con denuedo. Y vemos que qué era lo que predicaban a Cristo. Y algo que si predicamos a Cristo, ¿qué es lo que predicamos?
pasamos al siguiente punto. Dice la importancia de la verdad del Evangelio. Y si se predica a Cristo, ¿a quién estamos predicando? La verdad. Yo creo que los versículos que vamos a ver son los que más conocemos hasta de memoria. San Juan 14:6. San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La importancia de hablar la verdad. Y la verdad es Cristo. Esa es la importancia de hablar. No hay otra verdad más, sino la importancia de hablar es la verdad es Cristo. La misma palabra de Dios se afirma por sí sola, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si volvemos, vemos que la verdad es Jesucristo. Y vamos a ver Hechos 4:12. Vamos a leer del 11, Hechos 4:11 y 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay duda para cada uno que predicar a Cristo, estamos predicando la verdad, porque la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo es a través de Jesucristo. La importancia de predicar, la importancia de hablar la verdad, y la verdad es Jesucristo. ¿Cómo nos quiere nuestro Señor Jesucristo que seamos? Vamos a ir a Juan 1. Juan 1. Y vamos a leer el 4 y 5. Dice San Juan 1, 4 y 5. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿cómo nos quiere el Señor? Que seamos luz a los hombres. Pero ¿cómo vamos a hacer luz si Cristo no está en nosotros? Porque la luz va a ser Cristo, para que lo vean en nosotros. ¿Y luz para quién? Y vamos a ver en Juan 8:12. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo nos quiere el Señor? Que hablemos la verdad, y que la verdad es Cristo, y que seamos luz. ¿Qué dice? La luz del mundo. ¿Cómo nos ven afuera? ¿De qué hablamos? Podrán decir: oh, él es un cristiano, porque está predicando, está hablando de Cristo. O dirán, como se escucha mucho allá afuera, y yo lo he escuchado:
Y no que vas a la iglesia y hablas así, y no que escuchas esto, y le ponen, no sé si les ha tocado, pero a mí me ha tocado ver, incluso hasta a las mismas personas dicen, no que vas a la iglesia. ¿No les ha tocado eso? Y es algo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Nos verá como una luz? ¿O nos verá como ellos? Porque dice la palabra de Dios que si la única diferencia es de que el mundo se puede dar cuenta es porque no seguimos lo que ellos siguen. Y es algo que podemos nosotros ver. Ya hemos visto, de acuerdo al pasaje que hemos visto, hablar, o sea, predicar, hablar la verdad. Y ahora vamos a terminar con el resultado de predicar el evangelio. Y eso, vamos a Marcos. Marcos 16, 15. Bueno, ya pudimos leer, vamos a leer a 16, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el resultado vimos que lo cumplieron los discípulos. Los primeros discípulos empezaron a predicar y el resultado fue, ¿se recuerdan? 3,000 personas. Entonces, ¿por qué? Y se cumple la palabra de Dios. Por eso es de que vemos que si la palabra de Dios habla, se cumple. Y vemos que ellos, ahí, nuestro Señor Jesucristo hablando, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los primeros discípulos lo obedecieron y cumplieron. Vemos el resultado, 3,000 personas. Entonces vemos aquí en Marcos, dice, y como empezamos, que es para salvación. ¿Salvos para qué? Para vida eterna. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que sean salvos. Y por eso viene la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Para que sean salvos, para vida eterna. Vamos a ver, el deseo de Dios es, vamos a 2 de Pedro. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3:9. ¿Ya lo tienen? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos que el resultado de predicar el evangelio es, ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es de que dice que todos procedan al arrepentimiento. Todos los que están afuera, sí. Todos los que matan y hacen maldades afuera, sí. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué?
es paciente para con nosotros también. Y habla a través de su Espíritu Santo. Vayan y prediquen, vayan. Él quiere salvar a todo el mundo. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir, heme aquí, Señor? Es algo que nos podemos hacer una pregunta. Vemos que es el resultado. Dios quiere, quizás no van a ser las 3,000 personas. Y vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en el libro vamos a Primera de Pedro, un poco más atrás. Y si estamos viendo el resultado de predicar, hablar la verdad. Y vamos a ver el resultado. Entonces vemos Primera de Pedro 3:18. Yo ando confundido ahora. Primera Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus, dice, encarcelados. Todo es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron, cuando una vez estaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se predicaba, dice, se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿cuántas se salvaron? 8 personas. Dice, es decir, 8 fueron salvas por agua. Vemos que a través de la palabra de Dios podemos nosotros ver cuál fue la razón de poner el arca, de que Noé empezara a construir, para salvar personas. Y dice que ¿cuántos se salvaron? 8 personas. Por eso es que el deseo del Señor es que todos se arrepientan y que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, para conclusión, tenemos que, ¿cuántas personas fueron salvas? Ya vemos 8. Los apóstoles, y ahí vimos que ¿cuántos fueron salvas? Más de 3,000 personas. La pregunta es para cada uno, ¿por qué estoy aquí? ¿Para predicar? ¿Para hablar la verdad? Y el resultado, Dios lo va a dar. Quizás para nosotros no va a ser los miles, pero si nos dejamos usar por el Señor, vamos a llegar a ver maravillas. Y esto podemos ver en el ejemplo, y regresemos ahí a nuestras citas donde estuvimos, en Hechos. Hechos 13.
dice en el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice, los gentiles oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces vemos aquí claramente que la palabra del Señor nos habla claramente en qué es lo que nosotros debemos hacer. Y viene la pregunta, el tema de la salvación, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué necesito hacer? Debemos de reconocer que el Señor es paciente. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí viene la pregunta para nosotros. ¿Estamos predicando? ¿Estamos hablando? ¿Estamos hablando la verdad? Y si no, es el tiempo. Y ahí podemos ver el ejemplo que podemos ver con los apóstoles. ¿Cómo le podríamos poner a los apóstoles? ¿Obedientes o desobedientes? Obedientes. Aún en el Antiguo Testamento, a Noé, obediente a empezar a construir el arca para que sean salvos. Entonces, vamos a terminar en que cada quien que se haga un reconocimiento y diga, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Es para predicar el Evangelio. Entonces vemos que el apóstol Pedro, Pablo, Bernabé, Felipe, obedecieron. Ahora sería la pregunta, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a obedecer como ellos? Y recuérdense, solo a través del Espíritu Santo, que si ya lo tengo o lo quiero comprar. Yo creo que esa es la pregunta que podemos hacer. Si ya lo tengo y si el Espíritu Santo lo está hablando, es tiempo que le pueda pedir perdón al Señor. Espero que en esta noche, si no lo tiene o si lo quiere comprar, dice la palabra del Señor que pudimos ver, que el Espíritu Santo no se puede comprar. Esto solo es de Dios. Entonces vamos a ir en oración y que cada uno se haga un examen. ¿Qué voy a hacer? ¿Un hijo obediente o un hijo desobediente? Bien, el altar está abierto. Vamos a ir en oración. Si el Señor le ha hablado, puede usar el altar. Sabemos que el Señor es paciente y Él quiere que cada uno de nosotros reconozca lo que no está haciendo. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que seas tú que puedes redarguir a cada corazón. Perdóname, Padre, por no hablar lo que tú querías, Señor, pero gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Y te pido por cada uno, Señor, que pueda proponer en su corazón hablar de ti, Señor. Sabemos que ese es tu deseo, Señor. Que cada uno, Señor, pueda hablar de ti y que puedan llegar a tener el conocimiento de la salvación, Señor. Perdónanos, Padre, por lo que no estamos haciendo, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor.
Y ahora te pedimos, Señor, que si tú les estás hablando, Señor, que le hagas saber y que podamos juntos, Señor, pedirte que nos perdones, Señor, por lo que no estamos haciendo, Señor. Y, Señor, tú conoces cada corazón, pero si hay alguien, Señor, en esta noche que no está seguro, Señor, que va a suceder con su vida el día que muera, si hay alguien en esta noche, todos están orando, pidiéndote, y si hay alguien que necesita esa salvación, que lo puede hacer levantando su mano, y alguien se va a acercar a hablar cómo ser salvo, cómo tener esa vida eterna que tú ofreces, Señor. Si no hay nadie que quiere tener esa seguridad de vida eterna, bien, el Señor conoce cada corazón. Vamos a ir en oración. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres paciente con cada uno, Señor. Te pido, Señor, que me perdones, Señor. Yo mismo estoy falto, Señor. Predicar tu palabra. Gracias porque tú me has hablado, Señor. Te pido, Señor, que puedas. Tú reconoces, Señor, lo que no hemos hecho, Señor. Cada uno, Señor. Cada petición que está dando, Señor, en esta tarde. Señor, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno. Y te pido, Señor, que estas peticiones, Señor, que se están poniendo ante ti, Señor, que seas tú reconociéndolas, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres paciente con cada uno, Señor. Y te pedimos que en esta tarde, Señor, no regresemos igual, sino regresemos con una mente, Señor, preparada, Señor, para hacer lo que tú quieres, Señor. La palabra dice que debemos ponernos a tus órdenes, Señor. Si cada uno de nosotros dijera, y aquí, Señor, heme aquí, esto cambiaría, Señor. Pero, Señor, te pedimos, Señor, que tú ves cada corazón. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.